Hola, futuro cachimbo. Soy el profesor de química, José Manuel Churata Chávez, profesor del curso de química. El día de hoy nos toca desarrollar repaso, en el cual vamos a ver los 18 temas. Iniciaremos con el problema número 1. En este caso, vemos que el problema seleccionado ha sido el problema del agua dura, el problema número 2, ¿no? El agua dura es aquella que tiene alta concentración de iones calcio y magnesio, por lo general expresados en forma de carbonatos. Según la cantidad de carbonato de calcio en el agua, medidos a 1 atmósfera y 25 grados Celsius, se puede clasificar diversos niveles de dureza, tal como lo muestra la tabla. Observa la tabla. En la tabla dice tipo de agua, ppm de carbonato de calcio, tipo de agua, muy suaves, de 0 a 15, suaves, de 16 a 75, medias, de 76 a 150, duras, de 150 a 300, y muy duras, mayor a 300. Como dato tenemos que un ppm es equivalente a 1 miligramo sobre litro. Tome como base la información del texto y seleccione la secuencia de verdadero o falso para las proposiciones. Número 1, 1 romano. En el enunciado se mencionan dos magnitudes básicas del sistema internacional. 2 romano. Si una muestra de agua tiene 0,2 gramos sobre litro de carbonato de calcio, se clasifica como agua dura. 3 romano. La temperatura y presión expresados en el sistema internacional es 298 Kelvin y 1 atmósfera respectivamente. Analicemos la pregunta, dice. Número 1 romano. En el enunciado se mencionan dos magnitudes básicas del sistema internacional. Busquemos en nuestro enunciado. Dice, el agua dura es aquella que tiene alta concentración de iones calcio y magnesio, por lo general expresados en forma de carbonatos, según la cantidad de carbonato de calcio en el agua. Medidos A, acá tenemos 1 atmósfera. ¿Qué significa eso? Eso me está indicando la presión. Me dice que la presión es una atmósfera, pero ¿la presión qué cosa es? La presión es una magnitud derivada, presión derivada. Y 25 grados Celsius. Temperatura, la temperatura, magnitud básica. Entonces, tenemos la temperatura como magnitud básica. Entonces, acá dice, en el enunciado se mencionan dos magnitudes básicas, no, solo se menciona una magnitud básica. ¿Cuál sería? La temperatura. Entonces, el primer enunciado, ¿cómo es? Falso. 2 romano. Si una muestra de agua tiene 0,2 gramos sobre litros de carbonato de calcio, se clasifica como agua dura. Entonces, hay que transformar los gramos sobre litros a ppm. Entonces, lo colocamos por acá, para 2 romano. Tenemos 0,2 gramos sobre litro, ¿no? Ahí está, 0,2 gramos sobre litro. Pero, ¿a qué es equivalente un ppm? Es equivalente a 1 miligramo sobre litro. Entonces hay que transformar esos gramos a miligramos. Yo quiero que aparezca mili. ¿Y a cuánto equivale un mili? Un mili equivale a 10 a la menos 3. Entonces, ¿a cuánto equivale el mili? A 10 a la menos 3. Como dice gramo, ¿no? Como dice gramo, multiplicamos por gramo y multiplicamos por gramo. ¿Qué se cancela ahora? Gramo con gramo. Y me quedo en miligramos. Esto sube al numerador, ¿no? Esto sube al numerador y sería 10 al cubo. 10 al cubo por 0,2 sería 200. Pues, ¿no? Ponemos por acá que esto sería equivalente a decir 200 miligramos sobre litro. ¿Pero qué cosa es miligramos sobre litro? Eso no es otra cosa que ppm. Entonces tenemos aquí 200 ppm. 200 ppm. Vemos nuestra tabla y 200 ppm está en el intervalo de agua dura. ¿Ya? Es dura. Entonces, si una muestra de agua tiene 0,2 gramos por litro de carbonato de calcio, se clasifica como agua dura, verdadero, ¿no? Está dentro de nuestro intervalo de agua dura. Entonces, sí es dura. 3 romano, dice, la temperatura y presión expresados en el sistema internacional es 298 Kelvin. Bueno, la temperatura es 25. Para el caso 3 romano,
tendríamos que la escala Celsius sumado con 273 debe ser igual a la escala Kelvin. Como la temperatura es 25, sería 25 más 273. ¿Cuánto me da 25 más 273? Sería 5 más 3, 8. 2 más 7, 9. 298. 298 Kelvin. Y sí, la temperatura sí está expresado en sistema internacional. La presión. La presión dice que es una atmósfera. Dice, la temperatura y presión expresada en el sistema internacional es una atmósfera. Una atmósfera. Pero la presión en el sistema internacional se mide en pascales. Y acá lo están expresando en atmósferas. Eso sería falso. Entonces, esta alternativa sería falsa. Verdadero. ¿Dónde está? Falso, verdadero, falso. La respuesta es la B. Ponemos por acá que la respuesta es la alternativa B. La B es la respuesta. Continuamos. Problema número 3. En el problema número 3 dice, en un estudio de investigación realizado por el Ministerio de Salud del Perú, se llegó a reportar que el colesterol promedio analizado en un grupo de personas fue de 165 miligramos sobre litro. Exprese este valor en unidades del Sistema Internacional, SI. Entonces, veamos, la masa está en miligramos, hay que pasarlo a gramos y luego a kilogramos. El volumen está expresado en litros, hay que pasarlo a metros cúbicos. Entonces, vamos a hacer las transformaciones. Tenemos aquí 165 miligramos sobre litro. Entonces, factor de conversión. Primero, para la masa, 1 mili. ¿A cuánto equivale 1 mili? 1 mili equivale a 10 a la menos 3. Entonces, 1 mili no es otra cosa que 10 a la menos 3. Como dice gramo, multiplicado por gramo, multiplicado por gramo. Entonces, 1 miligramo equivale a 10 a la menos 3 gramos. Miligramo se cancela con miligramo. Ahora, pero la masa debe estar expresado en kilogramo. Otro factor de conversión. 1 kilogramo, ¿a cuánto equivale? A 1000 gramos. Entonces acá sería 10 elevado al cubo gramos. Gramo se cancela con gramo. Ya tenemos la masa expresada en kilogramos. Ahora, ¿qué nos falta? El volumen. Como el volumen está en litros, hay que pasarlo a metros cúbicos. 1 metro cúbico, ¿a cuántos litros equivale? Entonces ponemos por acá 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, ¿qué se cancela? Litros con litros. Y ya tenemos en kilogramos sobre metros cúbicos. Veamos qué nos quedó. Tenemos 165 multiplicado por 10 a la menos 3 sobre 1. Todo esto por 1 sobre 10 elevado al cubo. Todo esto multiplicado por 10 elevado al cubo sobre 1 metro cúbico. Y acá teníamos kilogramos, ¿no? 1 kilogramo. Entonces quedó en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué se puede cancelar? 10 al cubo se cancela con 10 al cubo. Quedaría aquí 1, y acá quedaría 1. 165 por 10 a la menos 3. Sería esto de acá, 1,65 por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. Kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces ahí tenemos 1,65 por 10 a la menos 1, ¿no? Kilogramos sobre metros cúbicos. La clave sería 1,65 por 10 a la menos 1. La respuesta es la D. La respuesta, la alternativa D. Continuamos. Problema número 4. En el problema 4, ¿qué nos dice? En un experimento, una pieza de platino de 84 gramos se introduce en una probeta, conteniendo agua, desplazando un volumen de 4 centímetros cúbicos de líquido. ¿Cuál es la densidad de dicha pieza de platino
expresada en unidades del sistema internacional. Entonces dice, en un experimento, una pieza de platino de 84 gramos se introduce en una probeta. Entonces ponemos por acá la probeta. Entonces tenemos por acá una probeta. Entonces acá tenemos la llamada probeta. La probeta. La probeta es un instrumento de vidrio, material de vidrio, que tiene medición. Así, mira. Entonces, dice, en un experimento una pieza de platino de 84 gramos, tenemos la masa del platino, me dan de dato la masa, dice que la masa es igual a 84 gramos. Se introduce en una probeta conteniendo agua, entonces el agua está contenida acá. Acá vamos a poner que el agua está contenida, acá hay agua, H2O. Entonces acá tenemos agua, del nivel del agua. Desplazando un volumen de 4 centímetros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que estas son las condiciones iniciales. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Que el nivel, ¿no?, en la probeta va a variar, va a haber un diferencial. Entonces, acá, esta probeta que está graduada, ahora el nivel del agua va a subir, más o menos por acá. Ahora el agua está por acá, el nivel del agua. Pero nos indican que la variación de volumen, lo desplazado, o sea, lo que había inicialmente, este es el volumen inicial y este es el volumen final. A esto le podemos llamar volumen 1 y a esto le vamos a llamar volumen 2. Entonces, va a haber una variación de volumen. El volumen aumenta debido a que el platino ha entrado. ¿Y qué ha pasado? Cuando el platino, así dice, este es el platino, ingresa en la probeta, desplaza un cierto volumen. Entonces el volumen va a variar. Entonces va a haber una variación de volumen. La variación de volumen va a ser igual al volumen 2 menos el volumen 1. Y según dato del problema, eso es 4 centímetros cúbicos, esa variación de volumen. ¿Cuál es la densidad? Me piden la densidad. ¿Y cómo se calcula la densidad? La densidad se calcula como la masa sobre el volumen. Masa sobre volumen. ¿Tenemos la masa? Sí, es dato, es 84 gramos. ¿Tenemos el volumen? Sí, pero hemos calculado de forma indirecta, por desplazamiento del líquido. Entonces esa variación de volumen le pertenece al cuerpo que ha sido introducido. ¿Qué quiero decir con esto? El platino, al ingresar en la probeta y al sumergirse, hace que el volumen del líquido aumente. Esa variación de volumen le pertenece al volumen del platino. ¿Ya? La variación de volumen del líquido va a ser igual al volumen del platino. Entonces, el volumen de esta masa va a ser 4 centímetros cúbicos. Listo, ya tenemos la masa y tenemos el volumen. Pero me piden que lo exprese en unidades del sistema internacional. La masa está en gramos. La masa está en gramos, entonces hay que pasarlo a kilogramos. Factor de conversión. Factor de conversión. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Con esto se va a ir gramos con gramos. Y me va a quedar kilogramos. Ahora, tenemos la densidad que va a ser igual a 84 sobre 4 multiplicado, acá en centímetros cúbicos todavía, y esto va a estar en kilogramos sobre 10 elevado al cubo. Pero yo no quiero centímetros cúbicos, porque el volumen, según el sistema internacional, se mide en metros cúbicos. ¿Y a cuánto equivale un metro cúbico en centímetros cúbicos? Eso sería a 10 a la sexta, 10 elevado al exponente 6. Entonces ponemos por acá otro factor de conversión y decimos, un metro cúbico equivale a 10 a la sexta centímetros cúbicos. Entonces, centímetros cúbicos se va con centímetros cúbicos y ya me queda en kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, 10 al cubo con 10 a la sexta, 10 al cubo se cancela, queda 1 y de 6 quedan 3, quedaría 10 al cubo. Entonces, la densidad va a ser igual a 8,4 entre 4. Acá todavía faltaría dividir. ¿Qué nos falta dividir? 84 entre 4. Sería
8,4 por 10 elevado a la cuarta, todo sobre 4. ¿Pero cuánto es 8,4 entre 4? 8 entre 4 es 2 y 4 entre 4 es 1. Esto sería igual a escribir 2,1 por 10 elevado a la cuarta kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces la respuesta sería 2,1 por 10 a la cuarta. 2,1 por 10 a la cuarta. La respuesta es la E. La E sería la respuesta. Entonces ponemos por acá que la respuesta es la alternativa E. Seguimos con el siguiente problema. En el siguiente problema, el problema número 6, nos dice, en una práctica de laboratorio, un estudiante requiere calcular los gramos de agua necesarios que se encuentran a 20 grados Celsius para enfriar un trozo de cobre de 50 gramos desde 73 grados Celsius hasta 23 grados Celsius. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Datos: calor específico del agua, 1. Una caloría sobre gramos por grados Celsius. Calor específico del cobre, 0,09 calorías sobre gramos por grados Celsius. Entonces, analizando. Primera pregunta. ¿El calor involucrado es una propiedad intensiva? Cuando nos hacen la pregunta del calor, ¿cómo vamos a calcular el calor? El calor Q va a ser igual, al calor específico multiplicado por la masa, multiplicado por la variación de la temperatura. Entonces podemos observar que el calor y la masa están relacionados, hay una dependencia. Entonces el calor es una propiedad extensiva, no intensiva. Recuerda que las propiedades intensivas no dependen de la masa. Las que sí dependen de la masa son propiedades extensivas. Entonces el calor lo voy a considerar extensivo. Y acá dice, ¿el calor involucrado es una propiedad intensiva? No, falso. Es una propiedad extensiva. No es intensiva, es extensiva. 2. El agua le transfiere calor al metal. 2 romano. El agua le transfiere calor al metal. Entonces hay que analizar el problema. Dice, en una práctica de laboratorio un estudiante requiere calcular los gramos de agua necesarios que se encuentran a 20 grados Celsius. Entonces tenemos agua a 20. Entonces analizamos nuestra gráfica y ponemos por acá que la temperatura es de 20 grados Celsius. ¿Quién está a 20 grados Celsius? El agua. Ahí está. Dice, calcular los gramos de agua necesarios que se encuentran a 20 grados Celsius para enfriar un trozo de cobre. Y tenemos por acá cobre. Eso es lo que me hacen referencia, el cobre. De 50 gramos. Y tenemos su masa. Me dicen que su masa es 50 gramos. Desde 73 grados Celsius significa que el cobre está caliente a una temperatura de 73 grados Celsius. Hasta 23 grados Celsius. Entonces 23 significa que debe ser la temperatura de equilibrio. Entonces ponemos por acá hasta 23, por acá está 23, hasta 23 grados Celsius. Al respecto indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el cobre, el metal, está caliente a 73 grados Celsius y el agua está fría a 20 grados Celsius. Dice, ¿el agua le transfiere calor al metal? La transferencia de calor, ¿de dónde a dónde va a ir? La transferencia va a ir del metal cobre al agua. Entonces, la energía se transfiere del que está caliente al que está frío. En este caso, el cobre. ¿El agua le transfiere calor al metal? Eso sería falso también. Sería falso. ¿No? El agua no le transfiere calor al metal. Es el metal quien transfiere calor al agua. 3. Se requieren 75 gramos de agua. Para calcular la masa de agua, porque es lo que pide el problema, calcular los gramos de agua para que esto se cumpla, diremos lo siguiente, que el agua se va a calentar de 20 a 23. Eso va a ser un calor Q. Y el cobre, el metal, se va a enfriar de 73 a 23. Y eso va a ser otro calor Q. Ahora, como este es un calor que va a salir del metal, es un calor perdido. Entonces vamos a ponerlo como calor perdido. Y en este otro caso, el agua está ganando energía, ¿no? El calor va a recibir calor. Entonces, calor ganado. ¿Ya? Entonces, en un caso gana y en el otro caso pierde. Calor ganado, calor perdido.
Entonces establezco mi ecuación. Mi ecuación sería, el calor ganado debe ser igual a menos el calor perdido. Entonces, el calor ganado. ¿Cómo se calcula el calor? Calor específico. ¿De quién? Del agua. ¿Y cuánto es el calor específico del agua? 1. Entonces acá le ponemos que es 1. Multiplicado por la masa. Pero justamente la masa es lo que quiero determinar. La masa de agua sería M. Multiplicado por la variación de temperatura, final menos inicial. Temperatura final es 23, temperatura inicial es 20. Entonces acá sería 23 menos 20. Todo eso es igual a menos calor perdido. ¿Pero quién está perdiendo energía? Es el cobre. Entonces acá ponemos menos calor específico del cobre. Su calor específico es 0,09. Multiplicado por la masa. La masa del cobre, según dato del problema, es 50. 50. Por variación de temperatura. Temperatura final. ¿Pero cuál es la temperatura final? La temperatura final es 23. Y acá le ponemos 23. Menos la temperatura inicial, que es 70 y 73. Cerramos paréntesis y tenemos nuestra ecuación planteada. Hay que resolver esta ecuación y la masa va a ser igual. Operando, la masa nos debe salir 75. ¿75 qué? 75 gramos. Entonces la masa va a ser igual a 75 gramos. Dice el número 3 romano, se requiere 75 gramos de agua y eso sería verdadero. Falso, falso, verdadero. La respuesta, la A. Entonces ponemos por acá la respuesta, la alternativa A.